contándoles que otro legislador dejó las filas de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional. Se trata de Henry Bosques, quien hizo pública su dimisión por no compartir algunas decisiones ni ideologías del movimiento. Javier Ceballos, desde la Asamblea, nos cuenta la razón de estas salidas en el correísmo. Javier, buenas tardes. Hola Andrea, ¿qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes. Una nueva baja en la bancada de la Revolución Ciudadana. Henry Bosques renunció a su condición como legislador del correísmo. Él se suma a Milton Naguas y Javier Jurado. ¿Cuál es el contexto de esta situación? Se lo explicamos en la siguiente nota. Todo surgió en la sesión del pasado 21 de marzo cuando se realizó la votación del proyecto de ley para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo. En el bloque de la Revolución Ciudadana, 7 asambleístas votaron a favor de la iniciativa enviada por el presidente Noboa cuando se había determinado que todos votarían en contra. Ellos fueron Milton Naguas, Pamela Aguirre, Henry Bosques, Pierina Correa, Marcela Holguín, Javier Jurado y Joana Ortiz, según consta en el registro de votación de la propia asamblea. Según explicó este jueves la coordinadora de bloque, Viviana Veloz, este proceder de sus colegas es sujeto de análisis en el Comité de Ética del movimiento. Porque ese proyecto iba en contra de, primero, de la gente. Allí se escondió una nueva remisión tributaria para los ricos. Sobre Milton Naguas recayó otro aspecto, explica Veloz. Él procedió a firmar, a respaldar 3 procesos de enjuiciamiento político presentados por el oficialismo para dilatar los procesos presentados en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, y también de la canciller de la República. ¿Cómo se ve esta situación desde otros sectores políticos en la Asamblea? Aquí vamos a ver quién está con la patria y quién continúa con las mafias. Nosotros estaremos con la patria. Con la renuncia que seguramente la bancada del correísmo dirá que también fue expulsado Javier Bosques, este movimiento político se queda con 47 legisladores. En cuanto a la agenda parlamentaria, les contamos que para esta tarde seguirá la sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales que aborda la crisis diplomática entre México y Ecuador. Se tiene previsto la comparecencia de la Canciller de la República y del Ministro de Defensa. Esta sesión será de manera virtual y se mantiene con el carácter de reservada. Hasta aquí nuestro reporte desde el Parlamento ecuatoriano. Andrea, tú sigues con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por esa información desde la Asamblea Nacional. Y ahí nos quedamos porque la decisión del bloque correísta en la Asamblea de ser oposición frente al gobierno motiva la reconfiguración de alianzas en el Parlamento. Legisladores del Partido Social Cristiano y el Movimiento Construye no ven por el momento conformar una mayoría fija con el oficialismo. Al menos algo claro se proyecta en la Asamblea. Más pesa el criterio de formar mayorías móviles que definir una sólida que soporte cualquier desacuerdo o aprobación en el trabajo legislativo. Independientemente de la decisión del correísmo de ser oposición, en las otras bancadas hay la intención de priorizar votos en común en leyes que vayan a favor de los ciudadanos. Al menos, esa es su intención. Más allá de una nueva mayoría, aquí lo importante es que cuando se toquen temas que van a beneficiar al ciudadano, pues tienen que estar los votos. Y aquí cada quien se tendrá que hacer responsable si va a hacer oposición o no. Legisladores del movimiento Construye dicen que la decisión del correísmo ni les va ni les viene, que ellos seguirán con su ruta de legislar por el bien de los ecuatorianos. Y si en esa corriente se alinean otras fuerzas políticas, bienvenido sea. Leyes que favorezcan a la lucha contra la delincuencia, la inseguridad, leyes que favorezcan a favor del empleo, el fortalecimiento de leyes también para las niñas, mujeres, adolescentes. Eso vamos a estar como bancada Construye aprobando, ayudando coyunturalmente, sin compromiso, sin ningún acuerdo. El politólogo Alejandro Zavala considera que ahora la agenda ejecutivo-legislativo tendrá como eje transversal lo que decidan los electores en la consulta popular del domingo 21 de abril. Entonces el gobierno ya no tendrá que entrar en el desgaste de buscar los votos, de hacer concesiones en ciertos proyectos de ley, porque esto es un mandato popular. Entonces eso va a obligar a la Asamblea que tenga una agenda, quiera o no quiera, porque está mandado por la consulta popular. A la actual Asamblea le queda poco más de un año para cumplir una agenda diseñada desde noviembre del año anterior, cuando el Parlamento retomó funciones luego de su disolución con la muerte cruzada decretada por Lasso.
Trámites de leyes y procesamiento de juicios políticos deben cuajar en un ambiente preelectoral por las elecciones en el 2025. Javier Ceballos, Noticias 7. 12 horas con 36 minutos. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, interpuso una demanda en contra del expresidente Rafael Correa por un supuesto delito de traición a la patria. Esta mañana, en una entrevista televisiva, argumentó su accionar. Que fue el propio Rafael Correa que aprobó el último Código Orgánico Integral Penal, en donde se habla de traición a la patria. Nosotros tenemos un ordenamiento jurídico claro. Irónicamente, el último Código Orgánico Integral Penal fue auspiciado y aprobado por el sujeto denunciado. Y el artículo 353, numeral 11, estipula que existe traición a la patria cuando se divulgan noticias con la intención de infundir pánico. De todas las entrevistas realizadas por el sujeto denunciado en los últimos días, no solo que generan pánico al interior del Estado ecuatoriano y de los ciudadanos, sino que incita a la guerra. Lo dijo la ministra del Trabajo en una entrevista concedida a Teleamazonas, donde fundamentó la denuncia presentada en contra del exmandatario por supuesta traición a la patria, un delito tipificado en el artículo 353 del Código Orgánico Integral Penal. La realizo a título personal. La denuncia ha sido presentada para el respectivo sujeto denunciado y aspiro que la Fiscalía, de manera ágil y oportuna, inicie la respectiva indagación previa del hecho denunciado. Y criticó el pedido del exmandatario para el cierre del Golfo de Guayaquil, por donde ingresa y sale el 80% de las exportaciones del Ecuador. Todo lo dicho por el sujeto denunciado no puede ser considerado como libertad de expresión, en razón de que la misma o el mismo Pacto de San José o Convención Interamericana de Derechos Humanos señala y tipifica en el artículo 13 cuando no deben ser consideradas como libertad de expresión. Y en este caso es justamente cuando se ataca la seguridad nacional, como lo viene haciendo el sujeto denunciado. Núñez dice que tienen todas las pruebas necesarias. Y yo estoy dispuesta a comparecer ante la Fiscalía a fin de poder continuar entregando todo lo que se conoce en la primera fase de investigación como elementos de convicción. También ha solicitado a Fiscalía que se inicie un trámite para la suspensión de todas las cuentas del expresidente. Estas declaraciones se dan en el marco de la irrupción de la Policía Nacional en la Embajada de México en Ecuador para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass. Andrea Orbe, Noticias 7. Vamos a cambiar de tema y les contamos que a 10 días del aluvión de la Gasca en el centro norte de Quito, las acciones de rehabilitación avanzan en un 95%. Así lo dio a conocer Patricia Carrillo, directora de riesgos del Cabildo Capitalino. Además, se prevé implementar acciones a corto y largo plazo para evitar daños a viviendas, en el caso de persistir las lluvias con intensidad. El aluvión en la Gasca, en la parte occidental de la capital, ocurrido el pasado martes 2 de abril, dejó 95 familias afectadas y 15 con mayor perjuicio. Así lo informó a Noticias 7 Patricia Carrillo, directora de riesgos del municipio, tras de efectuar una evaluación caso por caso. A cuáles los procesos de atención se han enfocado, y ya los procesos también de los servicios básicos de la ciudad o del sector están habilitados al 100% y pues al momento estamos en un 95% de las actividades de rehabilitación. Para resguardar la seguridad de la población en ese sector, detalló que la empresa de agua potable ya efectúa trabajos. Y es ampliar, por ejemplo, la piscina que está más cercana a la parte urbana, la que podemos ver donde se quedó como atravesados los palos, los escombros, ampliarle mucho más para que cuando haya un desprendimiento de tierra, arriba tenemos ya una infraestructura y tenemos un circuito de infraestructuras internas en la quebrada. Si colapsa lo de arriba, lo que baja con fuerza como tal, que tenga mayor capacidad de soporte en la parte de abajo.
Además, se prevé un control integral de las quebradas, que abarca obras a largo plazo. A la par, la empresa metropolitana de agua potable y saneamiento está realizando un proceso de una consultoría para tener estudios más profundos, porque hay que combinar algunas disciplinas ahí, la hidrología, la topografía, conocerle mismo el comportamiento en la montaña y la variación climática, que es muy importante. En función de esto nos va a salir un proceso, un circuito de obras y medidas de mitigación que tenemos que hacer. Lo que permitirá reducir la ocurrencia de un nuevo aluvión, detalló la secretaria. Mientras no haya como un nivel de exposición abajo y la comunidad esté capacitada, se puede reducir hasta un 60% de la ocurrencia, de los impactos como tal. Y que se sucede, no haya como este desborde de agua a la superficie, sino que sea canalizado a nivel subterráneo con toda la infraestructura que tiene pues nuestros sistemas de alcantarillado. Finalmente indicó que al momento las personas afectadas reciben un bono económico de acuerdo al impacto de los daños y su necesidad. Pues explicó que en la zona hay un alto número de población flotante, es decir, gente que no es dueña de las viviendas, sino arrendatarios. Olga Velasco, Noticias 7. Horas con 41 minutos y ahora vamos a conocer un caso que realmente motiva, y es que en el hospital del IES Quito Sur todos los días se generan grandes noticias y hasta milagrosas. Veamos una historia que conjuga tecnología y amor por el trabajo. Santiago, en su poquito tiempo de estancia en la Tierra, es ya uno de los luchadores más extraordinarios que podríamos conocer. Nació prematuro, ha tenido ya 2 infartos y el oxígeno le faltó desde que nació. A pesar de todo eso, sigue luchando, dando pelea, una que además ya va dando resultados. Hoy su diagnóstico es alentador y hay muchas probabilidades de que pronto sea dado de alta. Ha sido unos días muy duros, muy difíciles, pero siempre todos los profesionales médicos, doctores y también licenciadas, hasta el personal de la limpieza dándome ánimos, dándome los mejores ánimos. Este es uno de los milagros que día a día se dan en el Hospital IES Quito Sur, un lugar donde se fusionan la tecnología y el conocimiento. No sirve de nada la tecnología sin el elemento humano. ¿Cómo se logra esa combinación? Realmente tengo un equipo demasiado bueno en cuanto a la parte humana, en la parte profesional. Nosotros es inevitable no involucrarnos con las mamás y con los bebés. De hecho, son parte de nosotros, parte de nuestra familia. Entonces nosotros los tratamos con el mismo amor y cariño con el que pensamos que nos deben tratar a nosotros. Pero no desviemos la atención del caso de Santiago. A él le salvó un ventilador de alta frecuencia, este que vemos aquí y que llegó hace pocos días al hospital. Un artefacto de última tecnología que ya empezó a salvar vidas. Ahora con estos ventiladores de alta frecuencia podemos ofrecer a los bebés, que muchas veces antes nos tocaba derivar porque no teníamos estas máquinas que nos ofrecían este modo ventilatorio, nos tocaba mandar a otras casas de salud. Si no fuera por el conocimiento y la paciencia y el amor que, como todos los médicos y profesionales de la salud me dicen, he adoptado un hijo más, y así lo han hecho, porque yo cuando voy a la casa en las noches sé que dejo a mi hijo en las mejores manos. Es el resultado de la combinación perfecta, ese de la máquina y el hombre. Esa conjugación que de modo positivo salva vidas. Vamos con noticias internacionales. Rusia y Kazajistán están viviendo las peores inundaciones en décadas, así lo informaron las autoridades de esos países. La región rusa de Oremburgo es una de las afectadas por la creciente de los ríos y ya fueron evacuadas 120.000 personas. El nivel del río Ural, ubicado al norte de Rusia en la región de Oremburgo, alcanzó los 11,43 metros, es decir, más de 2 metros por encima de lo normal, provocando varias inundaciones que afectaron también a su vecino país, Kazajistán.
Hoy la situación de las inundaciones sigue crítica. El agua está llegando y en los próximos días su nivel no hará más que subir. Esto provocó que los gobiernos de ambos países declaren estado de emergencia por las inundaciones, calificadas como las peores de la última década. Según las autoridades, el desbordamiento del río obligó a más de 120,000 personas a abandonar sus hogares en los montes urales rusos. Además, pueblos enteros se quedaron sin electricidad. Las carreteras están bloqueadas a lo largo de cientos de kilómetros. Varios puentes se derrumbaron y más de 11,000 hogares están inundados. Sentí miedo, espero que todo termine bien. En mis 57 años es la primera vez que veo entrar agua en mi casa. El Ministerio para Situaciones de Emergencia de Kazajistán informó este viernes en un comunicado que desde el comienzo de las inundaciones han sido rescatadas 99,000 personas. De ellas, 36,000 son niños. Esta noche me llevo a mi esposa. Mañana me iré yo. Espero que nos salvemos. Y si no, bueno, es lo que hay. Hemos tomado lo que hemos podido. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia envió el jueves 90 toneladas de ayuda humanitaria con alimentos, agua y suministros médicos a la región de Orenburgo, que es una de las más afectadas. El desbordamiento del río se debe a las fuertes lluvias, combinadas con el rápido aumento de las temperaturas, que derritió la nieve y el hielo, que cubren ríos y arroyos. Emilia Reynoso, Noticias 7. Mucha atención porque Instagram lanzará nuevas herramientas para proteger a los jóvenes de la extorsión sexual. Esta red social incluirá una función que bloqueará automáticamente los desnudos en los mensajes directos. Meta, la plataforma de redes sociales, informó que está probando estas funciones como parte de su campaña para luchar contra las estafas sexuales y otras formas de abuso de imagen. Además, Instagram ofrecerá un mensaje en el que explica los peligros de enviar y recibir este tipo de fotografías. La función estará activada de forma predeterminada en todo el mundo para los adolescentes menores de 18 años y los usuarios adultos recibirán una notificación animándoles a activarla. 12:48, nos vamos a una pausa, no sin antes de escuchar qué es lo que nos tiene Esto es Ecuador y el segmento deportivo. Mi Choco, Analí, muy buenas tardes. Empezamos contigo, querida Choco. Señoritas, qué gusto verlas nuevamente. A usted en casa le damos, como siempre, la bienvenida a nuestro espacio informativo. Hoy, en Esto es Ecuador, le tengo que contar que obviamente nosotros sabemos que ya se inician clases, ¿no es cierto?, en Guayaquil, y por eso nosotros le vamos a traer la información de una feria escolar que contará con absolutamente todo lo que usted necesita para este regreso a clases. Y obviamente no puede perderse esta información. Ustedes, Analí, ¿qué traen en deportes? Bueno, así es. Hola, Choquito, hola, André. Les contamos que todos los representantes ecuatorianos les fue bastante bien en esta jornada de Copa Libertadores y de Sudamericana. Y además tenemos los mejores goles de esta jornada, así que no se lo puede perder. Así es, no se puede perder. Quédese ahí en la pantalla que ya regresamos. No es por nada, pero cuando dicen yo no lo conozco, yo solo me quedo así, no hay que respetar. Claro. No, yo no lo conozco. Este domingo. Y después, como solitos, se comienzan a salir. No, si el man era el que tal y tal. ¿Qué saben? Un invitado, conocido o famoso. Pero ahí todos somos conocidos. Yo creo que en este país todos somos conocidos. Famosos los internacionales. Así que llámenme famoso, porque soy internacional. ¿Sabes qué ahorita? Don't Die, en Suerte Cruzada. Este domingo a las 10 de la noche. Por Ecuador TV. En este país no hay nadie que no conozca a Don Dai. No hay nadie. No. Pero Bienvenido, Don Dai. Qué belleza. Entra en el mundo de la gastronomía china. Una visita por la cultura culinaria del Oriente. El pollo viejo no solo resultó ser sabroso, sino que tenía una textura resistente. Historias personales que reúnen familias y su herencia. En 1990,
Rosa Junil se basó en la receta de su madre para recrear aquel sabor de los recuerdos de su infancia. Una serie documental que te enseñará mucho de cocina asiática. Sabores de Xinjiang. Sábados y domingos a las 6 de la mañana. Por Ecuador TV. Con 51 minutos, no es la tónica del segmento deportivo, pero el día de hoy tenemos una noticia lamentable. Ani, buena tarde. Hola André, buenas tardes. Así es, arrancamos contándoles que hace poco nada más se confirmó que 4 fallecidos y 15 heridos es el saldo de lo que dejó un accidente terrible de tránsito, un bus que estaba transportando a la delegación deportiva de Loja hasta Cuenca. Lamentablemente, pues el ministro del Deporte, Andrés Guzmán, le ha llegado este parte, por lo cual ya mismo lo vamos a escuchar también al ministro. Este bus se dirigía a una de las competencias que se iba a desarrollar este fin de semana de taekwondo y cayó al río San Felipe de Oña, límite con la provincia de Loja. Los heridos fueron trasladados rápidamente al centro de salud de Oña por los organismos de socorro, además que ciudadanos se ayudaron también en el rescate de las personas accidentadas. Terrible noticia que enluta al deporte ecuatoriano y por lo cual también se ha hecho eco el principal de esta cartera de Estado, el ministro de Deporte, Andrés Guzmán, quien se encuentra precisamente en la ciudad de Cuenca porque estaba inaugurando también las festividades de la ciudad que involucran también estas actividades deportivas, donde se dirigía esta delegación junto con sus familiares, entrenadores y varios deportistas destacados de la ciudad de Loja. Lamentamos este hecho y también nos solidarizamos como Ecuador TV con las familias que ahora mismo han perdido a sus seres queridos. Escuchemos por favor al ministro Andrés Guzmán. Nuestros hermanos lojanos, el deporte lojano está atravesando un momento muy duro. Hace cuestión de minutos nada más hemos recibido la información de un accidente que han sufrido miembros de una delegación de deportistas, en donde estamos esperando el informe oficial. Hemos tenido ya igual contactos con diferentes organismos estatales, con el Ministerio de Salud, con la Federación Deportiva de Loja, evidentemente, con la policía. Necesitamos conocer cuál es el parte real del accidente, en donde lastimosamente se envía información preliminar no confirmada, que desgraciadamente habría víctimas mortales. Desgraciadamente sería una tragedia para el deporte ecuatoriano y el deporte lojano. Así que estamos de verdad consternados, muy preocupados, esperando, repito, esto acaba de suceder hace cuestión de minutos y estamos esperando toda la información que nos llegue por parte de Fede Loja para ver de qué manera desde el gobierno podemos poner todo nuestro contingente para ayudar a los heridos y evidentemente ver qué es lo que se puede hacer en caso de que existan víctimas.